En Almuñécar con Marimar Blanco hoy es un día muy especial porque se pone a una plaza, bueno, a una avenida muy emblemática de la playa de Almuñécar el nombre de su hermano. Miguel Ángel Blanco fue y es el símbolo de la paz en España. ¿Cómo te sientes tú hoy, Marimar? Símbolo de la paz y, si me permites, también un símbolo de libertad y sobre todo de unidad, ¿no? Porque cabe recordar que el secuestro y el asesinato de mi hermano consiguió lo que jamás antes había conseguido, ¿no? Que fuera que España entera se uniera desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, lo que se denominó el espíritu de Erma, para marcar una línea roja contra, no solamente contra los que habían cometido aquel crimen, sino también contra los cómplices y contra aquellos que no habían condenado su secuestro y su asesinato. 27 años después, pues que municipios, ciudades como Almuñécar, ¿no? Aquí en Granada, también una tierra muy castigada por el terrorismo, Andalucía, una tierra muy castigada por el terrorismo, donde hay casi 30 víctimas del terrorismo, 29 si no recuerdo mal, con lo cual, bueno, pues para mí es un verdadero honor que desde luego los vecinos de Almuñécar, que el alcalde de Almuñécar, que el ayuntamiento de Almuñécar, bueno, pues hayan querido ceder un espacio tan maravilloso de esta maravillosa tierra, desde luego para rendir un homenaje constante no solamente a la figura de mi hermano, sino a todos aquellos inocentes a quienes les arrebataron la vida precisamente por defender la dignidad, la libertad, la justicia y la unidad de este gran país que, sin lugar a duda, España. Rendir un homenaje constante a todos los héroes de la democracia, yo creo que es un deber ético, moral y también político, ¿no? Para que no se olvide todo lo que hemos sufrido, para que los jóvenes conozcan lo que hemos sufrido para llegar hasta aquí, que valoren desde luego la calidad democrática de la que hoy están gozando, con sus defectos, con sus virtudes, pero de una calidad democrática que sin ninguna duda lo tienen que poner en valor, porque ha sido construida también gracias al sacrificio y al asesinato de tantos y tantos inocentes que jamás se acobardaron y que jamás se rindieron y jamás se arrodillaron frente a quienes siempre han intentado lo mismo, que es acabar con nuestra vida y acabar con nuestra dignidad. Marimar Blanco está ahora en vida política activa. ¿Qué sientes cuando te ves un poco rodeada de algunas de las personas que apoyaron ese asesinato? Pues me produce, su presencia es algo que no lo puedo remediar. A mí me produce rechazo porque efectivamente yo estoy rodeada cuando les escucho hablar, ¿no?, de una gente, pues que cabe recordar como el jefe de filas de algunos representantes de Bildu que están en el Senado, que están en el Congreso. Bueno, pues para el día en el que mi hermano apareció, ese 12 de octubre, herido de muerte, con 2 tiros que le habían dado en la cabeza, bueno, pues cuando toda España estaba llorando y estaba rezando para que se aferrase a ese pequeño hilo de vida, bueno, pues para él, como ha dicho, fue un día más, un día normal, un día de playa en Zaharaui, ¿no? Pues eso es lo que defendían hace 27 años y es lo que siguen defendiendo en estos momentos, porque cada uno de ellos que están sentados tanto en el Senado como en el Congreso, como en cualquier otra institución del País Vasco o de Navarra, bueno, pues son personas, es gente que desde luego ni ha condenado cada uno de los atentados cometidos, ni reconocen a mi hermano ni a cada una de las víctimas del terrorismo como víctimas inocentes que son. Ellos siguen diciendo que sí, son víctimas, pero víctimas de un conflicto, cuando en el País Vasco, en Navarra y en el resto de España jamás ha existido un conflicto. Mi hermano jamás perteneció a una banda, mi hermano era un ciudadano libre que quería precisamente utilizar su libertad para acabar con el totalitarismo al que nos tenían sometidos tanto ETA como su brazo político, antes llamado Herri Batasuna, hoy Bildu, ¿no? Bueno, pues por lo tanto, a mí me produce muchísimo rechazo. Desde luego, como víctima del terrorismo y como ciudadana española, desde luego tener que compartir espacio, insisto, con quienes a día de hoy siguen sin condenar el cruel secuestro y asesinato de mi hermano Miguel Ángel Blanco y el de todas las víctimas del terrorismo, por supuesto. Y por último, Marimar, tú entraste en política a raíz de la muerte de tu hermano, un poco, bueno, algunos años Sí. después, pero fue a raíz de la muerte de tu hermano. Hoy, 27 años después, como tú dices, tu hermano sigue estando en el recuerdo de todos los jóvenes. Hay generación más joven que no, pero para eso estáis vosotros, para recordar lo que sucedió y para que no vuelva a suceder, imagino. Correcto, ¿no? Sobre todo ahora nosotros, desde la fundación que lleva su nombre, Miguel Ángel Blanco, estamos haciendo
una labor súper pedagógica, es decir, muy centrada en los jóvenes, porque como muy bien dice, los jóvenes hoy en día no es que ya no conozcan quién fue Miguel Ángel Blanco, es que tienen un conocimiento muy mínimo, casi nulo, de lo que ha sido la historia más reciente de nuestro país. Es que tenemos que recordar que España ha sufrido el azote del terrorismo, de muchísimos terrorismos, pero muy especialmente el terrorismo de ETA, que es el mayor número de víctimas ha causado. Y tú les preguntas si conocen quién fue ETA y bueno, pues sí, les suena algo de lejos, pero no tienen conocimiento, ¿no? Y los jóvenes, bueno, pues tienen que saber que aquí durante más de 50 años hubo una organización terrorista llamada ETA, bueno, pues que asesinaba y perseguía, amenazaba, coaccionaba y acababa con la dignidad y la libertad de muchos ciudadanos inocentes, simple y llanamente por decir lo que pensaban y defender su libertad y defender la expresión de libertad. Era algo que los totalitarios no podían soportar, que actuáramos así. Los jóvenes tienen que saber que hoy en día, bueno, pues se siguen haciendo homenajes en las calles del País Vasco y de Navarra a los terroristas que salen de la cárcel, que han cumplido su condena y son recibidos como héroes. O sea, eso es lo que no podemos permitir y lo tenemos que denunciar, y los jóvenes tienen que saber que no son héroes, que son terroristas y que han cumplido una condena por haber asesinado a una persona inocente. Esto es lo que tenemos que transmitir, lo tienen que conocer, como decía anteriormente, tienen que poner en valor la calidad democrática de la que gozan hoy, tienen que poner en valor la libertad de la que gozan hoy en día, una libertad que no hace muchos años, es que era una quimera. O sea, nosotros en el País Vasco no podíamos salir los cargos públicos a la calle sin llevar dos personas que nos daban protección y seguridad y esos espacios de libertad. O sea, es que esto no ocurría hace 50 años, es que podemos decir que hace 10 años íbamos con escolta por las calles del País Vasco y de Navarra, y aquí también, en esta tierra, en Andalucía, tras el asesinato de mi hermano. Los jóvenes tienen que saber que aquí los cargos públicos del Partido Popular llevaban escolta aquí en esta tierra. O sea, es que eso lo tienen que saber, lo tenemos tenemos que alzar la voz, cediendo espacios públicos como el que hoy, poniendo el nombre de una víctima, porque pasarán jóvenes y preguntarán ¿quién es Miguel Ángel Blanco? Y estoy convencida que siempre habrá algún adulto que lo recuerde perfectamente, porque eso es algo que 27 años después la gente sigue recordando a la perfección qué estaban haciendo hace 27 años durante esas 48 horas. Y bueno, pues que le cuenten que era un joven de tan solo 29 años valiente, y desde luego que le cuente que hubo un momento en el que España no cedió al chantaje de ETA, no quiso vivir de rodillas a ETA y que apostó por la libertad y la dignidad frente a arrodillarse frente a quienes querían acabar con nuestra vida y con nuestra dignidad. Muchos de ellos hoy sentados en el gobierno. Correcto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y sobre todo, enhorabuena por seguir manteniendo vivo ese recuerdo. Yo eso es algo que le prometí a mi hermano, además lo recuerdo en cuerpo presente todavía, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ermua. Y fue una frase que le dije y intento cumplirla. Le dije: han acabado con tu vida y con tu voz. Mientras yo esté aquí seguiré siendo tu voz, y es lo que intento hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias.